Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos otra semanita con esta serie de mi mejor vuelta. Esta vez estamos en el Autódromo José Carlos Peace, Interlagos. Estamos en una temperatura de 45 grados en pista, mostly cloudy. Y os voy a enseñar mi mejor vuelta, ¿vale? Eh, He sido capaz de hacer con depósito lleno 1.35.2, vuelta de quali 1.34.6. Vamos a analizar la vuelta de 1.35.2 con el depósito lleno, que yo creo que es la mejor que podemos ver, porque va a ser la vuelta pues más parecida a la realidad, ¿no? Aquí tenemos las medias, 35, algún 36 con algún error y tal, pero bueno, 35, 35 abajo más o menos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con esta vuelta, 35-2-3-2, y empezamos a comentarla. Voy a poner esta vista porque yo creo que se ve mejor que la de la otra vez, o la del vídeo pasado, que la veíamos muy de arriba y había cosas pues que no se veía muy bien. Así que vamos a poner mejor esta vista, que yo creo que va a ir bastante mejor. Bueno, pues salimos de la curva antes de meta, aquí venimos prácticamente a tope. Fijaos bien dónde tengo el coche posicionado, prácticamente estoy en la mitad de la pista. Luego veremos cuando hagamos la vuelta final cómo la estoy tomando, para que toméis esto de referencia. Eh, Aquí me voy a ir moviendo hacia la derecha. De hecho, lo mejor que estoy haciendo para poder coger bien esta primera curva es casi pisarlo blanco, ¿vale? Y justo más o menos cuando yo estoy viendo el 100 en mis gafas, que será como un poquito antes del 100, pero muy poquito, muy poquito antes del 100, estoy frenando, ¿vale? Estoy empezando a frenar. No es una frenada demasiado fuerte, porque si frenas demasiado bloqueas. Como veis, llegamos al 75 hasta el 50 y luego ya empiezas a hacer una frenada regresiva. Aquí empezamos a bajar a tercera y segunda velocidad. Esta parte de aquí es importante. Lo que hay que mirar cuando entras aquí es el vértice. De hecho, hay que subir el coche por aquí. Este es el indicativo de que estás haciendo bien la curva. Incluso si pisas un poquito esta parte de arena, pues no pasa nada. Un poquito, no puedes pisar mucho más. Vamos a ver, en este caso yo lo cerca que estoy, más o menos. Posiblemente que si lo viéramos en la curva de cual la he hecho bastante mejor. Y a partir de aquí, si os dais cuenta, empiezo a acelerar, justo en esta parte de aquí. Empiezo a acelerar un poquito en segunda, y aquí hay un truco, y es, justo vamos en segunda, y una vez que pegas un pisotón, justo más o menos aquí, suelto y meto tercera, ¿vale? Entonces eso hace que el coche en esta zona de aquí, digamos, el coche permita quedarse un poco más a la izquierda para ahora intentar tomar mucho mejor esta curva, ¿vale? Entonces, aquí ya vamos en tercera, nos subimos bien por el piano. Siguiente curva con bastante truco. Yo lo que voy a hacer es que me voy a subir prácticamente al piano de la izquierda, ¿vale? Si os dais cuenta, voy con medio coche subido. Voy casi a fondo. Dependiendo de la temperatura, casi se puede hacer a fondo. Y una vez que ya abandonas el piano, ahí ya sí que puedes ir a fondo del todo, ¿vale? Aquí dejamos que el coche se suba por el piano. Si dejas el coche más o menos hasta aquí, no hay off-track. Un poquito más para allá ya te vas, ¿vale? Y ya te marca off-track. Aquí vamos a fondo, a fondo, a fondo. Nos pegamos bien a la derecha. Y aquí mi punto de frenada, o lo que yo estoy viendo con mis gafas, es justo entre lo que es esta caseta y donde comienza esta parte de gris. Estoy frenando justo antes de la caseta, más o menos en medio. Sería más o menos ahí donde yo estoy frenando, ¿vale? Ahí más o menos, un poquito antes, ¿vale? Justo más o menos por aquí. Y en este caso lo que vamos a hacer es que pasamos de sexta, quinta, cuarta, tercera, atacamos el piano, casi subiéndonos bien por la mitad del piano, no mucho más porque si no retiene demasiado el coche y pierdes tiempo, y justo en el vértice, como veis, empiezo a acelerar. En ese momento empiezo a acelerar. Cuando el coche abandona ya el piano, acelero del todo para que me permita meter bien el coche rotado aquí sin que no te dé off track. Si te pasas igual, mucho más aquí, del coche por la mitad, el circuito te marca off track, ¿vale? Aquí es importante no subirse mucho a este piano. Si te subes al piano más que
por esta zona, es decir, justo veis que aquí hay como una especie de rayita blanca, pues justo la rueda máximo hasta ahí. Si te subes un poquito más, el coche se retiene y se pierde tiempo, ¿vale? Aquí nos vamos a posicionar a la izquierda, toda la izquierda que podamos, y mi punto de frenada es una marca que hay en el suelo. De hecho, justo cuando yo veo que estoy ya pasando la parte del culo del coche con esa marca de aquí veis la marca, que hay como una especie de marca en el suelo, ¿vale? Que es como si estuviera arañado el asfalto. Justo ahí, ¿lo veis? Empiezo a frenar muy poquito, un poquito más que tail braking, pero muy poquito, ¿vale? Aquí bajo a cuarta una marcha. Voy a dejar rodar el coche prácticamente, ¿lo veis? Que dejo casi el coche rodar. Y justo en el... cuando estoy llegando a este vértice, meto tercera para sujetar el coche y empiezo a acelerar, no al máximo, y justo cuando pasemos esto de aquí, cuando pasemos esta curvita de aquí, ahí ya sí que vamos a ir a tope. Entonces ahí veis como prácticamente dejo el coche al 100% prácticamente, y a partir de que pasamos este piano, ya ahí dejo que el coche vaya al 100%. Justo una vez que pasamos, vamos a frenar, y aquí es importante abandonar el freno lo antes posible. Cuando estoy más o menos aquí en esta parte de la pista, lo que hago es que suelto el freno y simplemente giro. ¿Lo veis? Aquí posiblemente he tocado un poco, pero si lo haces bien, prácticamente tienes que soltar el freno. Esta es la mieditis que tenemos todos de que el coche se vaya, pero no, el coche no se va. Y si sueltas, el coche gana mucho tiempo aquí, ¿vale? La propia pista, toda esta parte de aquí te retiene, ¿vale? Entonces a partir de aquí aceleramos. Esta es una curva muy tricky, no me sale bien todas las veces. En esta más o menos no me ha salido demasiado mal, pero es una curva muy tricky. De hecho, cuando aquí os voy a cambiar la cámara al formato cockpit, porque si os dais cuenta, no estoy pegado del todo a la derecha, ¿lo veis? O sea, a la izquierda, ¿lo veis? ¿Veis que no estoy pegado del todo a la derecha? De hecho, dejo el coche un poco a la derecha de la pista, no en el centro, porque ahora cuando veamos la cámara exterior realmente no estoy en el centro, pero sí me abro lo suficiente para luego poder dar un volantazo y acelerar lo antes posible. ¿Lo veis? Sin embargo, si esta vista, la verdad que la otra vista engaña bastante. Vamos a volver a poner la vista de Chase o de Far Chase. Si os dais cuenta, aquí parece que nos estamos pegando mucho, pero no es así. La realidad es que si tú lo ves en el cockpit, como esto es ya una pequeña bajada, prácticamente da la impresión de que vas con el coche por aquí, ¿vale? Volvemos a poner la vista de Chase. Es decir, no os peguéis mucho aquí, no lleguéis a tocar con la rueda en lo blanco, porque si no, no vais a poder hacer esta apertura de coche y acelerar lo antes posible, ¿vale? Aquí aceleras a tope, no pasa nada por acelerar a tope porque aquí el piano te va a retener, ¿vale? Y justo a partir de aquí empieza a frenar. No aguantéis el acelerador hasta aquí, que yo lo estaba haciendo, y se pierde luego mogollón de tiempo en el giro. Yo a partir de aquí, más o menos, empiezo a frenar. Más pronto que tarde, ¿lo veis? A partir de ahí empiezo a frenar. Aquí empiezas a hacer un poco de tail braking y como la otra curva. Una vez que empiezas casi a tocar el vértice, hay que intentar abandonar el freno, ¿vale? Y aquí el truco está en ver cómo cuando has hecho esa parte de abandonar bien el freno, el coche rota perfectamente y te vas a ir al piano de la derecha casi, ¿vale? Y aquí empiezas a acelerar a tope todo lo que te da el coche para que el coche te cabecee y te vayas a esta zona. Tu visión en esta zona va a ser aproximadamente esta, para que os dais cuenta que parece que estamos mucho más a la derecha de lo que estamos. Estamos un poco más en el centro, pero la vista del cockpit esta vista del cockpit te va a permitir ver dónde realmente tienes que tener el coche bien posicionado para luego tomar la siguiente curva, que también es importante, ¿vale? Entonces, a partir de aquí aceleras. Tercera, aquí yo hago una cosa, a partir de aquí meto cuarta, ¿vale? Justo en esta parte, aunque no voy con el coche a tope, meto cuarta. Entonces, aquí modulo muy bien el acelerador, veis que estoy modulando el acelerador para mantener las ruedas de la izquierda por esta zona, por este carrilito negro, ¿vale? Y justo a partir de ahí, a partir de que ya encaras el poder ver el piano de la derecha, acelero a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Y aquí un poquito antes de esta marca, a ver si le paro bien. Un poquito antes de esta marca, de aquí, esta de aquí,
¿vale? Un poquito antes, un pelín antes, estoy frenando. Esa es mi marca. Y visualmente sería esto. Vamos a ver. Te das cuenta, casi estoy encima de esa marca, ¿lo ves? Y a partir de ahí ya empiezo a frenar. Entonces, mantenemos el coche lo más posible a la derecha. Yo me he dado cuenta que si dejo dos ruedas más o menos por esta zona de aquí, gano un poquito de tiempo. Aquí ya voy bajando marcha hasta segunda y hay que intentar abandonar el piano justo con la rueda trasera derecha, más o menos por aquí. Si continúas recto, da track, ¿vale? Y a partir de aquí vais a ver que empiezo a acelerar en segunda, metiendo igual por este carrilito de aquí, este carrilito negro, es donde yo meto la rueda. Y a partir de ahí ya intento ir a tope para que el coche aquí rote muy bien. Intentes no subirte al piano, que se pierde tiempo. Y aquí ya vas a tope. Aquí te pegas bien a la izquierda. Igual, utilizando como máximo la línea blanca, el carrilito negro, pero sin subirte mucho porque si no se retiene el coche y pierdes tiempo. Y aquí vamos a buscar el vértice, muy cerquita. Si os das cuenta, tengo el coche muy cerca de la valla. Y vamos a continuar lo máximo recto que podamos hasta ahí, ¿vale? De hecho, yo hay veces que me estoy pegando muchísimo más, ¿vale? Muchísimo más. Y aquí es como vamos a empezar, como os he enseñado antes. Prácticamente con línea de meta, el coche prácticamente en el medio de la pista. Y una vez que pasamos línea de meta, ya nos tiramos muy poquito a poco a buscar el 100 y volvemos a frenar. Esa es mi vuelta, chicos. Espero que os guste. Ahora os pongo mi onboard con las gafas y nada, nos vemos la siguiente semana. Un abrazo, chiquetes. Chao, chao.